Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la maestra Mireya Flores de Lengua Materna. Vamos a continuar con el tema de la narrativa latinoamericana contemporánea y esta vez explicando qué es el boom latinoamericano y tratar de ver qué pasó durante esta época. Espero que disfruten la presentación. Estimados alumnos, como en el video anterior lo comentamos, íbamos a continuar el tema de narrativa latinoamericana contemporánea con el movimiento llamado boom latinoamericano. El boom latinoamericano es un fenómeno literario, aunque para algunos es un fenómeno generacional, que surgió entre los años 60 y 70 y que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana con obras que se difundieron a nivel mundial, convirtiendo a sus autores en grandes íconos de la literatura. Se considera como un fenómeno generacional, ya que los escritores en aquel entonces eran jóvenes, independientes, no tenían quien se interesara por sus obras para imprimirlas y venderlas a niveles masivos. Por ello, estos latinos migraron a Europa y fue allí donde comenzó a crecer el ámbito editorial, pues se imprimieron sus primeras obras para comenzar a ser vendidas. Se conoce como un fenómeno editorial con innovaciones novelísticas de la época, porque hubo un auge de venta de libros como Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. El dato curioso aquí es que no se ha llegado a un acuerdo para determinar con qué obra comenzó todo, pues algunos sugieren que comienza con La ciudad y los perros de Vargas Llosa, que se publicó en 1962, mientras que otros sugieren que este gran fenómeno editorial comienza con Rayuela de Cortázar en el 63. Por la coincidencia de años, yo creo que comenzó todo con La ciudad y los perros, pero tal vez la gran venta masiva de libros comenzó con Cortázar. Eso lo dejamos para que los historiadores de literatura decidan de qué se trata, mientras nosotros tenemos este dato curioso. ¿Qué influencias hubo en estas obras? Se desconoce a ciencia cierta quién inició este fenómeno, porque algunos escritores consideraban huérfanos, es decir, no seguían ningún modelo en particular o provenían de alguna escuela literaria del siglo XX o del siglo XIX. Simplemente escribían, respetaban las exigencias de la Real Academia de la Lengua, no tenían faltas de ortografía y comenzaban a crear sus bellas historias. Los contenidos de las obras se caracterizaban por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana, que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios y en la mayoría de los países de la Guerra Fría o de la Revolución Cubana y de la frustrada intervención por parte de Estados Unidos en Cuba. El triunfo de Cuba, que prometía una nueva era, logró llamar la atención pública de todo el mundo y las miradas se volcaron en América Latina. Justo el que Cuba le haya ganado a Estados Unidos hizo que Europa, Asia y otros continentes, además del norte de América, volcaran su mirada para el sur y comenzaran a ver las grandes problemáticas que existían dentro de esta región de América. Los escritores nacientes comenzaron a experimentar formas narrativas que relacionaban temas controversiales, es decir, comenzaron a meter historias en las que se hablaba de proxenetas, de homosexuales, se hacía burla a la clase alta y la relación que ésta tenía con asuntos políticos. Hablar de esto estaba vetado en un principio dentro de la literatura, pero ellos decidieron hablarlo. Para entender un poco del por qué los literatos y los escritores de aquella época estaban interesados en mostrar a través de sus obras las problemáticas sociales de América Latina, vamos a poner un poquito de referente histórico y vamos a ver este contexto. La Guerra Fría
Desde 1947 hasta 1991 fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y hasta deportivo que comenzó cuando se dio fin en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, todo esto contrajo problemas a nivel mundial que repercutieron en América Latina. De este lado del continente, en Cuba, para ser preciso, se originaba una revolución. Esto surgió en 1959 y fue cuando Fidel Castro dio el golpe de estado al presidente Fulgencio Bautista. Todo este conflicto golpeó fuertemente a América Latina y dejó huella en cada uno de los autores que hablaron de esto en sus obras. A lo largo de otros países dentro del continente americano se dio el surgimiento de los gobiernos dictatoriales en América, fundamentándose la izquierda y la derecha. ¿Qué quiere decir dictatoriales? Que duraron mucho tiempo en el poder y era un régimen sumamente autoritario. Mientras que en 1970, después de terminar estos conflictos dictatoriales, se elige el primer presidente socialista de manera democrática, es decir, lo elige el pueblo. Esto se da en Chile y este primer presidente elegido por el pueblo es Salvador Allende, un referente histórico para aquel país. Mientras que Estados Unidos y Rusia empezaron a dar más atención a los países latinoamericanos, ayudando a la proliferación del arte, lo que conllevó a mayor publicidad dentro de las novelas de García Márquez, Juan Rulfo y Julio Cortázar. Características del boom latinoamericano. En el boom latinoamericano se describen a los personajes así como se describiría al hombre y a la mujer común dentro de nuestros países en América Latina. No hay rasgos superiores europeos ni mucho menos. Los retratan tal cual somos en América Latina. Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana, presentando problemas sociales y políticos de nuestra sociedad. El escritor desintegra la forma tradicional de la novela. ¿Qué quiere decir con esto? No se va a contar de manera lineal el tiempo, sino que puede moverse y jugar con él para poder contar la historia. Se fragmenta la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas. No hay un tiempo cronológico, sino que se emplean técnicas cinematográficas como el flashback. Esto cuando un actor recuerda lo que sucedió y regresa, así van contando la historia también en las novelas y en los cuentos. Uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omniscientes y los personajes protagonistas y testigo. No hay un solo narrador, hay varios. Hay aquellos que se entrelazan para contar la historia. Además, se mezcla a partir de la realidad el uso de la ficción, dando paso al realismo mágico. El realismo mágico es tan amplio ese tema que daremos un video especificando y explicando de qué se trata. Entonces, como bien les decía, se mezcla la realidad con la magia, con la fantasía, y se vuelve la corriente literaria por excelencia de este fenómeno dentro del boom latinoamericano. En resumen, el lenguaje de los escritores de este fenómeno sintetiza todas las posibilidades de renovación. Innovan, son vanguardistas, inventan cosas, mezclan la realidad con la ficción, meten magia en problemas sociales, describen espacios que hablan de América Latina, pero los hacen nuevos, meten un sinfín de formas para poder crear sus novelas. Las novelas reflejaban un estilo propio en las que predominaban historias transcurridas en espacios urbanos. El tiempo narrativo podía comenzar por el final de la historia y luego saltar sin respetar lo lineal de los acontecimientos. Esta es una parte muy importante de la forma que decidieron estructurar y contar sus novelas varios, si no es que todos, los escritores que pertenecen al boom latinoamericano. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos
en las actividades y en las tareas que vamos a ir dejando clase con clase. Cuídense mucho, les mando un abrazo.